Bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenido a este webinar sobre el proyecto de HP Intel, Aulas Reinventadas RTC. ¿Y por qué está ahí? Porque viene de internacional. Aulas Reinvent the Classroom. Somos el grupo de embajadores de HP y aquí doy la bienvenida a Isabel Solana, directora pedagógica del Grupo E. ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar este ratito con vosotros. Carlos Represa, director de proyectos, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Y nuestro José Luis Díez, especialista educativo de HP. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Brevemente repasaremos los retos educativos actuales, analizaremos cuáles son los pilares del marco de transformación digital de HP Intel, veremos cómo se implementa tanto en el aula como en el campus y, por supuesto, incluyendo la formación profesional. Veremos los modelos de análisis y formación, de implantación de la tecnología en el aula y realmente cómo todo esto se mide para seguir teniendo el éxito deseado. Por tanto, primero, la pregunta de siempre, si estamos preparando a nuestros estudiantes para los nuevos retos y incluso a nosotros como docentes. Y los nuevos retos, si ya fueran pocos lo que hemos tenido el año pasado, también pasan por una necesidad, como veis en el informe que ha hecho el World Economic Forum. En 2025, las profesiones más deseadas serán todas las que tengan que ver al final con datos, con inteligencia artificial, con análisis de esos datos. Y al mismo tiempo llama la atención que hay la incógnita. Los que están estudiando ahora en primaria, el 65% de ellos ni siquiera sabe en qué va a trabajar porque ese trabajo no se ha inventado aún. Imaginaros pues el reto adicional que supone. En España estamos viendo un decrecimiento de la vocación STEAM, lo cual es preocupante, no porque tengamos que ser todos ingenieros o arquitectos o analistas de datos, sino porque al final, si nos comparamos con el resto de Europa, vemos que en España estamos en un 18,4% en ingeniería y un 6% en estudios de ciencia, lo cual es significativamente inferior a este 21% europeo y al 8% en cuanto a ciencia. No hablemos ya de la brecha entre mujeres, que es un reto que todo el mundo tenemos para intentar estrechar. Y todo esto pues redunda en la competitividad del país, porque estamos solo en un 30,6% de población ocupada en empresas tecnológicas. Mirad, en Suecia, Dinamarca o Reino Unido, ese porcentaje sube al 43%. Es verdad que hay gurús que no se forman en la universidad y es totalmente lícito, pero que no sea porque la universidad o las instituciones educativas sean un poco lentas debido a esa burocracia que, como sabemos, lastra todavía un poco. HP, el compromiso de ayudar a que la educación de más de 100 millones de personas sea aún más significativa. ¿Y de qué manera? Pues no solo con dispositivos, sino con soluciones, con servicios, entre ellos, pues, este plan que vamos a ver hoy. Y para eso voy a dar la palabra a Isabel Solana, nuestra directora pedagógica, para que nos cuente lo que son los pilares de este marco de transformación digital de HP Intel. Pues muchas gracias, Lidia. Efectivamente, estamos junto a HP Intel trabajando en el desarrollo de este marco de transformación educativa digital que permita acercar, digamos, y facilitar en los centros pues todo este proceso, ¿no? Que sin duda es complejo, es apasionante y es, bueno, pues como os digo, pues eso, un reto que está sobre la mesa para todos, ¿no? Lo primero, el punto de partida es ¿por qué seguir un plan? ¿Por qué cuando nos enfrentamos a una transformación de este tipo es importante seguir un plan e ir acompañado de la mano de profesionales? Pues primero porque nos sirve de hoja de ruta, ¿no? Y análisis estratégico para, bueno, pues para detectar cuáles son las necesidades de nuestro centro. El ir de la mano de profesionales también nos permite conocer al sector, ¿no? Estar con personas que están trabajando, con otros centros que están en la misma situación que nosotros, pues nos hace sentirnos parte de un todo, ¿no? Por otro lado, valida la coherencia interna del proyecto, seguir un plan estructurado y, digamos, unos procesos, ¿no? Por otro lado, la comunicación de las ideas y la visión hacia nuestra comunidad educativa, hacia las familias.
estudiantes, profesores. Es decir, es importante que las ideas se entiendan cuando están bien estructuradas y definidas, ¿no? Y situadas, ¿no? en el calendario. Por otro lado, la parte económica y de viabilidad técnica también es importante, tiene que estar asentada sobre eso, pues una estructura concreta, ¿no? Un plan de este tipo, un marco de este tipo la garantiza. Y por otro lado también, algo que es necesario hoy en día en los centros es la distribución del liderazgo, ese liderazgo en el que, dependiendo del momento, lo ejerce una persona diferente, ¿no? Entonces esa distribución del liderazgo también es fácilmente, digamos, ejercida desde este tipo de propuestas, ¿no? Y por otro lado, pues para visionar, evidentemente, el futuro a corto plazo. Este marco de transformación digital, ¿qué permite? Bueno, permite que desarrollar la competencia digital y, por supuesto, la transformación de los centros, en el que, como os decía, debe haber un acompañamiento desde 4 dimensiones diferentes y deben avanzar en paralelo. Por un lado, la de las políticas educativas, que sean favorecedoras de esto. Hoy en día sabemos que políticas educativas que favorecen esa transformación digital son aquellas que permiten aumentar la equidad y la calidad educativas, prestando especial atención a estudiantes tanto en riesgo de exclusión como de necesidades educativas especiales, ¿no? Y proveen a los estudiantes de competencias básicas para afrontar ese presente, el futuro, facilitándoles la transición al mundo laboral. Bueno, pues las políticas educativas que favorecen todo eso son aquellas que permiten nuestro siguiente paso, que es que las organizaciones se conviertan en digitalmente competentes. ¿En base a qué? Pues en base, por supuesto, a liderazgo, compromiso profesional, desarrollo profesional continuo, apuesten por ese desarrollo profesional continuo de sus docentes, colaboración en redes y redes de intercambio de sus profesores y demás, ¿no? Los profesores en competencia digital, pues aquellos sin duda que puedan responder a esas diferentes áreas del marco, por ejemplo, en el caso del europeo, pues a ese compromiso profesional, recursos digitales, pedagogía digital, evaluación y retroalimentación, puedan desenvolverse con facilidad en el uso de herramientas digitales y, por supuesto, llegar a sus estudiantes. ¿Cómo? Pues, por supuesto, empoderándoles para que sean ellos los protagonistas de su proceso y facilitándoles y favoreciendo el desarrollo de su propia competencia digital. A partir de ahí, os paso a detallar en qué consiste este marco de transformación digital educativo HP Intel y cómo está un poco definido. Pues por un lado tenemos 4 pilares: liderazgo y visión, espacios de aprendizaje innovadores, enseñanza y aprendizaje modernos y el plan tecnológico. Todos ellos, digamos, ejercen la columna vertebral sobre el cual versa este proceso de transformación en los centros. El primero de los bloques, el de liderazgo y visión, se subdivide a su vez en 4 importantes áreas que deben, como decía, pues digamos, avanzar en paralelo, ¿no? Si queremos que el marco de alguna manera o digamos esa transformación tenga efecto en nuestro centro. Por un lado, la cultura de cambio, generar, digamos, ese clima de transformación desde un buen liderazgo. La planificación estratégica, como bien decíamos antes, seguir una hoja de ruta que sea entendida por la comunidad. Los colegios u otros centros que están colaborando en ese marco de transformación y, por supuesto, hacer de este proyecto algo inclusivo y accesible para todos. Por otro lado, avanzamos a ver si quiere pasar el ratón, aquí, los espacios. Algo muy importante, que es lo que va a desarrollar ahora mi compañero Carlos, esa transformación de los espacios de aprendizaje, ¿en base a qué? Pues primero, hacer entornos accesibles para trabajar, con diseños muy abiertos y flexibles, en el que convivan, por supuesto, proyectos interdisciplinares, espacios dotados de tecnología, que puedan generar evidencias digitales del aprendizaje y de los resultados, ¿no? Y de los productos de aprendizaje. Espacios, sin duda, seguros, que garanticen, pues, como os decía, ¿no? la seguridad de nuestros estudiantes y de los entornos en los que están trabajando. Y, por supuesto, permitan recoger datos e información que mejoren de alguna manera nuestras estrategias, ¿no? De trabajo con ellos. Desde el punto de vista de la pedagogía digital, hay 4 áreas importantes de desarrollo, como son los itinerarios de desarrollo profesional continuo personalizados para nuestros profesores, que no siempre es fácil de definir, una educación personalizada
pensada en las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes, partiendo de la realidad de cada uno. Experiencias en contextos auténticos a través de dispositivos como puedan ser los de realidad aumentada y realidad virtual. Y, por supuesto, currículum y evaluación a través de, como os digo, evidencias digitales y actividad digital. Esto, como os digo, tiene un amplio recorrido por detrás para nuestros queridos profesores y docentes y unos planes, como os digo, sobre los que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando y que están teniendo una acogida fantástica. Y por último, el plan tecnológico, que más adelante os detallará mi compañero José Luis, basado un poquito en ese plan de operaciones de gestión tecnológica, un abanico de dispositivos para el aprendizaje que pueda adaptarse a las necesidades de cada colegio, plataformas y entornos de aprendizaje colaborativos y, como os digo, la recogida de evidencias que nos permitan mejorar la propuesta hacia nuestros estudiantes. Así que, bueno, pues avanzan mis compañeros y luego retomo la palabra. Voy a dejar de compartir. No te oímos, Lidia. Estás en mute. Lidia, perdona. Gracias, Isabel. Habéis observado que usamos mucho la palabra medir, analizar para mejorar, con lo cual ahora vamos a ver cómo se implementa lo que nos ha ilustrado Isabel a través de nuestro director de proyectos, Carlos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Lidia. A mí hay algo que me gusta también en estos días reflexionar y decir y compartir, y es que estamos viviendo un momento histórico. Yo la verdad es que me siento privilegiado, ¿no? de estar en el sector educativo, en el sector de transformación y de poder vivir lo que estamos viviendo. Cada día para nosotros es una experiencia nueva, es una oportunidad. Ahora mismo al inicio de esta webinar, el poder también disfrutar de lo que nos estaba contando Eduardo, de aprender cada día con todos los compañeros en los que ahora pues diríamos tenemos que confiar y confiamos, pues la verdad es que se refleja también en medios de comunicación y en prensa, ¿no? Hay noticias que recoge Lidia que luego podemos profundizar y que nos sitúan en lo que estamos haciendo, ¿no? En ese marco RTCI que cada día reinventamos, que cada día ampliamos, que cada día mejoramos y que se estructura en estos servicios que estáis viendo. Ahora sí que fundamental para nosotros y más en el momento en el que estamos, analizar, evaluar, acompañar. Para poder acompañar tenemos que saber cuál es nuestro punto de partida en todos los espacios, en todos los tiempos, en el ámbito de la competencia digital, en aprendizajes activos, en cómo están los profesores, en cómo están los alumnos, ¿no? Este año estamos trabajando intensamente en el empoderamiento de los alumnos, pues por supuesto que tenemos que hacer esa medición. Por tanto, para nosotros es fundamental dotar a la comunidad educativa de las herramientas de análisis sencillas, potentes y que permitan el desarrollo profesional que ha estado contando Isabel. Por supuesto, el diseño del espacio. No hay dos colegios iguales, no hay dos espacios iguales, no hay dos proyectos educativos iguales y en ese diseño del espacio también estará el secreto en un proceso de design thinking, de trabajo compartido, estará el secreto de que realmente nuestras aulas, las aulas que reinventamos cada día, pues realmente cumplan esas finalidades que nosotros estamos hablando. La formación, esto es trascendental, es fundamental. Ahora veremos cómo estructuramos nuestro sistema de formación, siempre dentro de, como decimos nosotros, del ámbito de la competencia digital, porque es muy fácil diseñar un espacio, o ahora cada día es más fácil diseñar un espacio distinto, pero cuando estamos hablando de espacios con tecnología, espacios con sentido tecnológico, diríamos que el reto es bastante mayor y la formación ahora adquiere una dimensión mucho mayor, quizá, que antes de la pandemia, ¿no? La pandemia ha tenido muchísimas cosas malas, pero la verdad es que en el marco de transformación digital está generando oportunidades que espero que aprovechemos dentro de ese contexto histórico que estábamos hablando, ¿no? Y, por supuesto, el acompañamiento. No es sencillo, o no es fácil, o no debemos dejar solos a los profesores en un entorno en que se comparten asignaturas, se comparten grupos, se comparten proyectos, se comparten idiomas, se colabora y se trabaja en un sistema completamente nuevo. Nosotros estamos ahí para acompañar a los profesores. Bien, seguimos avanzando y esto, para nosotros, esta infografía es fundamental. Refleja ese proyecto de acompañamiento, de análisis, de exploración. Si fijáis, lo tenemos estructurado. Esto cuando queráis nos ponemos a vuestra disposición para explicarlo más en profundidad. Si os fijáis, tenemos diferentes niveles
tenemos una escalabilidad que nace o que parte siempre de esa evaluación que llamamos la exploración inicial y que nos va a permitir conocer desde cero cómo está el centro educativo, ¿no? Cuando aquí ponemos, por ejemplo, certificación L1 y 2, cuando hablamos de Google siempre pensamos en entornos Microsoft, siempre pensamos que el colegio va a poder hibridar, va a poder utilizar la tecnología que se van a encontrar los alumnos en esa etapa posterior de su formación y siempre les vamos a acompañar en poder evaluar y poder decir, este es el momento, por ejemplo, si os fijáis aquí en el punto B, de meter los dispositivos de los docentes y más adelante hablamos de los alumnos. No se puede meter el dispositivo en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre tenemos que estar preparados, ¿no? Por eso la importancia que le estamos dando tanto a la formación en competencia digital de los profesores y, por supuesto, los estudiantes. La última fase, aquí estáis viendo, ya ponemos diseño de espacios. Cuando vayamos a volcar todo ese conocimiento en un espacio de aprendizaje distinto, tendremos que tener al claustro de profesores preparado para obtener rendimiento, ¿no? Y aquí, bueno, pues hemos puesto un poco el ejemplo de tenemos el espacio, ya formamos de otra manera y esperamos que esa formación lleve también a los centros a poder certificarse en las diferentes acreditaciones que están desarrollando las empresas tecnológicas. Simplemente un ejemplo, ¿no? Aquí estáis viendo cómo a través de una herramienta tan potente que es Google Data Studio, que puede ser Power BI, cualquier tipo de programa que nos permita reflejar en tiempo real, en cada momento, en cada lugar, cómo está el profesor, qué quiere, cuáles son sus aspiraciones, cómo son sus necesidades, y no solo desde el punto de vista del profesorado, sino, como os decía, de los alumnos y, por supuesto, también del centro, ¿no? Que es esta representación que tenéis aquí, saber si el centro está preparado para adentrarse en ese cambio. Bueno, os decíamos que, por supuesto, trabajamos en el entorno Google Workspace y trabajamos con un campus, con una formación que nos permite también estar siempre en todo lugar. Estamos hablando de webinar, que ahora más se utiliza mucho más bajo demanda también. Todo nuestro campus, toda nuestra formación siempre está intentando adaptarse a las necesidades y también a las posibilidades que los centros educativos tienen ahora mismo y que lógicamente son complicadas en el momento en el que estamos, ¿no? Un ejemplo de certificaciones. Hace ya mucho tiempo que venimos proponiendo certificar todo ese aprendizaje, todas las evidencias que podamos sacar, tenemos que certificarlas y en este caso pues tenemos ya a las grandes empresas tecnológicas que nos permiten acreditar con certificaciones oficiales, aunque evidentemente privadas, ya vamos a andar también el camino de las certificaciones públicas, pero que nos permiten a través de esos campamentos, de esas de escuelas abiertas, poder certificar, porque todo este aprendizaje lógicamente va a ser necesario para llevar a nuestras aulas, ¿vale? Marco común, mapeamos, estructuramos y llegamos a decir cada herramienta tiene que estar en uno de los descriptores que el DICOM, trabajamos con DICOM, trabajamos ahora mismo, estamos también mapeando con el ISTE para que todos los marcos de referencia sean alcanzables antes o al tiempo que se van desarrollando esos espacios de aprendizaje y, por tanto, eso que estáis viendo ahora también lo trasladamos a las entidades con las que trabajamos, fundamentalmente consejerías y centros educativos. Muy importante que esa semilla que nosotros creamos se quede en el centro, ¿no? Cuando ponemos esta imagen de trainer, para nosotros significa que esa colaboración de centros se tiene que quedar porque los alumnos van a ir rotando, porque los profesores van a ir rotando, porque los planes educativos todavía están muy lejos de poder contemplar las necesidades que tienen nuestros alumnos en espacios de aprendizaje, tanto para K12 como para formación profesional. Por tanto, para nosotros es fundamental que en los entornos en los que trabajemos siempre contemos con esos trainers, con esos capacitadores que permanezcan de una manera constante con profesorado, con alumno y, ojo, no nos olvidemos nunca de las familias, ¿no? En este momento es muy importante poder comunicar, poder atender y poder transmitir a las familias que vamos a estar con ellos también en el camino del aprendizaje digital, ¿no? Esto es completa novedad, esto es primicia absoluta y para nosotros pues la satisfacción de decir siempre nos hemos fijado en el marco DICOM porque empodera, porque capacita, porque fija al estudiante y porque vamos a poder transmitir esos conocimientos a los alumnos de manera que el profesor se centre en la pedagogía, que se centre en los aprendizajes activos y que nosotros le podamos transportar a un momento en el que el alumno pueda aprender de una manera independiente. Esto ya está, estamos ahora mismo anunciándolo, presentándolo, en muy poquito tiempo va a estar a disposición de todos los centros educativos. Y, por supuesto, la guinda del pastel.
de nada serviría la competencia digital, de nada serviría que enseñemos bien las herramientas en cualquiera de los entornos si esas herramientas, si ese aprendizaje, si ese conocimiento pedagógico que tiene el profesor no llega a los aprendizajes activos, a esa nueva manera de dar clases con cámaras, con webcam, con ordenadores, con todo lo que queramos, pero al final siempre decimos lo mismo, es la tecnología al servicio de la pedagogía y, por tanto, para nosotros fundamental, trascendental, que ese acompañamiento termine en los aprendizajes activos, ¿no? Bueno, convertirse en un referent school, sea del entorno en el que sea, lógicamente también es una muestra de reconocimiento, del esfuerzo y de esa otra forma de aprendizaje. Yo, en mi día a día, dentro de los proyectos, por un lado disfruto, por un lado sufro, ¿no? ¿Por qué disfruto? Disfruto con los colegios que en ese camino a ser referentes van viendo como los padres, las familias, el entorno social educativo de barrio, la comunidad dice, estos profesores, este claustro está preparado para dar respuesta a las necesidades formativas universitarias y de laborales que tienen mis alumnos. Al tiempo sufro, ¿no? Sufro viendo a centros educativos que me dicen, estamos perdiendo alumnos, las familias no responden, ya no valen los sistemas de captación que había antes. Bueno, pues todo esto es lo que nos está marcando, quizá acelerando el camino o lo que ha pasado durante este tiempo de pandemia. Si eres capaz de crear, eres capaz de innovar. El espacio, el aula RTC, es un espacio vivo, es un espacio de constante evolución. Es un espacio en el que tiene que participar toda la comunidad educativa. Nosotros simplemente tenemos que ser los canalizadores de ese proyecto estratégico que van realizando los centros y que en nuestro caso, aunque se llama aula reinventada, lógicamente estamos cambiando el mensaje, ¿no? Es escuela reinventada, reinvent the classroom, reinvent the school. Estamos ahora mismo en el proceso de decir, bien, ha llegado ayer Galicia, ha llegado Galicia y ha dicho, ¿cómo vamos a hacer ahora mismo los colegios, ¿no? Los vamos a hacer así, las aulas las vamos a hacer así. Esto es simplemente una simulación de un modelo que nosotros, lógicamente, llevamos a la práctica y que no tiene por qué ser 4 espacios. Proponemos 4 espacios básicos que, lógicamente, se representan en esta infografía, pero que en ocasiones nos piden los colegios, quiero un espacio de creación audiovisual, quiero un espacio podcast, quiero un espacio bien perfecto. Ahora ya las consejerías, las comunidades dicen, esto es así, vamos a ello. Muy bien, vamos a ello. Nosotros llevamos ya 6 años trabajando y este trabajo de 6 años, lógicamente, se refleja en estas imágenes en las que podéis ya ver proyectos de HP que se están utilizando y que en esta época de pandemia están adquiriendo además especial relevancia porque también han demostrado que esa estructura de espacio ha permitido trabajar con distancia, trabajar a los alumnos de una manera mucho más continua, mucho más distendida y también, ¿por qué no?, dando prioridad a ese espacio emocional y de bienestar que tanto proponemos, ¿no? Bueno, aquí tenéis una muestra de los 4 espacios que estábamos proponiendo. Noticia inmediata de ayer. Esto es todavía una futura ley. Antes de ayer venía en el coche y, bueno, pues escuché a la ministra que decía esto. Y, claro, dices, bien, llevamos 6 años proponiendo estos cambios, llevamos 6 años acompañando a los centros educativos y también, por supuesto, a la formación profesional. Ahora hubo un momento de la transcripción de la conversación en la que yo decía, bueno, pues es agradable oír cómo la ministra está ahora reconociendo o describiendo que ese esfuerzo que HP y Intel llevan haciendo con nosotros en el desarrollo de este espacio de aprendizaje también entra aquí y aquí estamos ya. Aquí estamos ya. Porque hace ya bastante tiempo que bueno, pues que HP decidió que también había que llevar esa experiencia al campo de la formación profesional. Por tanto, también en formación profesional estamos trabajando, estamos desarrollando ya proyectos de ese cambio de paradigma, de ese cambio de forma de dar clase, que bueno, pues que ahora mismo podemos ver aquí, ¿no? Se llama Aulas ATECA, aulas donde la traslación o el llevar el aula RTC al sector de la formación profesional nos permite, como aulas de tecnología aplicada, una transversalidad que nos decían muchas veces, ¿se puede llevar a todas las familias? Se puede llevar a todas las familias. Nosotros ya sabemos cómo llevar a todas las familias que hay en formación profesional y, por supuesto, sabemos cómo llevarlo a través de ese paso previo que decíamos que era la competencia digital. Es un aula tecnológica. Primero formamos al profesorado y podemos llevar ese conocimiento a cualquier familia, a cualquier aula, a cualquier formación. Lógicamente,
la tranquilidad de una experiencia previa, ¿no? Esto no es un proyecto que se ponga en marcha ahora. Aparecen nuestros responsables políticos, los consejeros, y aparecen ahora los centros educativos que dicen, bien, queremos hacer esto, llevamos ya mucho tiempo trabajando y, por supuesto, con el sistema de prueba y error, ¿no? Y nosotros no vamos a dejar a nadie, está muy bien decir, no vamos a dejar a nadie en el camino, pero nosotros sí que no vamos a dejar a nadie en el camino porque ya llevamos mucho tiempo trabajando en ello. Y, por tanto, yo desde aquí, desde esta webinar, pues doy la bienvenida a todos aquellos responsables políticos, públicos, administrativos y de centros educativos que quieran unirse a esa experiencia que lideran HP y Intel en FP, pero que también, bueno, lógicamente ahora veremos que no solo es en el entorno de K12 y FP. Maravilla del aula Teca o fruto que estamos ahora mismo recogiendo. Es un aula colaborativa, lo adelantaba Isabel, es inmersiva, es tridimensional, por supuesto, segura. Trabajamos con tecnologías testadas y probadas. Es un aula remota híbrida en el sentido de que podemos ir también por fases. No es necesario que en el primer momento vamos poquito a poco trabajando en ese aula hibridaje conectada, fundamental. No se cansa de decirlo José Luis, ojo con esto, no es lo mismo trabajar en un aula normal con una buena red que trabajar en un aula ATECA. Y, por supuesto, esa denominación, ¿no? ¿Y qué pasa en la universidad, Lidia? Pues muchas gracias, Carlos. En verdad que hemos hablado de transversalidad y eso tiene que ver también con todas las etapas educativas. El proyecto de HP, ¿qué quiere hacer? Quiere abarcar todas las edades, tanto en, digamos, hasta bachiller con la clase, en ciclos profesionales y en la universidad con el campus del futuro o ATECA, como acaba de comentarnos Carlos, para realmente preparar en la adquisición de las competencias que lo hemos visto son más necesarias que nunca. Y por tanto, os quiero mostrar algunos ejemplos, pues aquí además tenemos dos tipos de proyectos que tienen que ver con facultades de educación o con laboratorios. Mirad, la Universidad Complutense de Madrid, una universidad pública que ha transformado algunos de los espacios para permitir que los profesores de mañana sepan trabajar en un aula reinventada para que al llegar luego al aula como la, por ejemplo, de Rovira y Virgili, que podéis ver aquí, el aula de las ideas, cuando lleguen a ese espacio realmente hayan podido trabajar por proyectos y de forma cooperativa y no se encuentren con una formación pues vetusta que les impediría fácilmente poder adaptarse a lo que demanda el mercado. Esto tiene que ver también con laboratorios y evidentemente desde la Universidad Rey Juan Carlos, por poner un ejemplo, la de Deusto, para poner otro, como veis, se está trabajando a un nivel tecnológicamente muy avanzado, pero siempre con los pilares claros de tecnología que haga falta y tenga sentido, con sentido educativo y con la formación necesaria. Hablando de tecnología, José Luis, cuéntanos cuál es la tecnología que ofrece HP en ese sentido. Hola, buenas a todos y muchas gracias por la oportunidad de participar. Fundamentalmente, lo que nos vamos a encontrar con los equipos de HP para los entornos educativos es encontrar la relación entre el bueno, bonito y barato, que es lo que todo el mundo busca. El problema es, ¿qué es barato? ¿Qué es bueno? ¿Por qué? Porque en un entorno educativo hemos de entender que es inherente a la propia fase educativa el hecho de que existan accidentes, que haya vertidos, que hay un desgaste por el propio uso en la medida que sustituimos otros materiales por el dispositivo que estamos viendo en este sentido. Entonces, los equipos de edición educación aunan a una ecuación muy complicada que es darte 8 o 10 horas de autonomía aproximadamente tanto en entornos Windows como en entornos Chromebook, con la posibilidad además de tener un precio asequible y además que sean resistentes a caídas, golpes e incluso vertido de líquidos. Evidentemente, casi todos seguimos pensando ese refrán tan de Don Quijote de burro grande ande no ande, pero lo que es un equipo muy potente con un procesador Core i5 o un Core i7 no es el equipo adecuado en el entorno educativo si no puedes encontrar un enchufe al que poder cargar porque no puedes adquirirlo o bien porque el coste lo hace prohibitivo para tanto los educadores como para los alumnos. Entonces, el valor de las ediciones de educación está. Y no hemos de olvidar que resisten tanto vertidos de líquidos de hasta 350 mililitros como la capacidad de poder ser desinfectados hasta durante 4 años con una solución de gel hidroalcohólico. A continuación veremos también que los dispositivos tienen que ser capaces de ser ese fundamento en el que poder crear una serie de habilidades para la innovación.
En este sentido, Intel, junto con HP, nos indica que las principales habilidades necesarias en el 2025 van a ser las de programación, minería de datos, simulación, modelado o la inteligencia artificial. Y para llegar a crear profesionales con esas habilidades necesitamos gente que venga desde la escuela y que sus profesores sean capaces de enseñarles tanto el pensamiento en design thinking como en el pensamiento computacional, teniendo en cuenta además que no hemos de olvidar la vertiente socioemocional. Adicionalmente a esto, ¿cómo poder conseguir encontrar ese equipo adecuado? Pues en función del objetivo que estás deseando, hay un procesador de Intel en un equipo HP de Education Edition disponible. Evidentemente, los procesadores Celeron nos van a permitir acceder al contenido, navegación web e incluso videoconferencia. Con el Core i3 ya podemos abordar capacidades de creación de contenidos digitales o de programación o codificación. Y en la medida en que queramos tareas que hacen uso más intensivo, ahí veremos cómo están los Core i5, Core i7 e incluso los nuevos Cores i9 que nos van a permitir incluso el gaming o el machine learning. Todo esto además con dos elementos que no hemos de olvidar, y es que un equipo es tan productivo como lo sea el número de horas que se pueda usar. Entonces, ¿cómo damos gestión a los alumnos y profesores que se encuentran fuera de la red del centro? Esa es una ecuación que la pandemia nos ha puesto, una incógnita que debemos resolver, pero que hasta ahora no había una solución asequible que pudiéramos hacer. Pues Intel, a través de las plataformas vPro y las soluciones Intelema, permite que, por ejemplo, pues en el caso de Josep, que nos está aquí escuchando, en la noche, si yo fuera su soporte técnico, me puedo conectar a su equipo, encenderlo desde apagado, actualizarlo, añadir aquellas parches de seguridad que fueran necesarios y devolverlo a dejar perfectamente actualizado para que cuando en la mañana siguiente sea necesario ponerse a trabajar con él, no haya que tener tiempos de demora. Y eso es simplemente por haber elegido un procesador vPro versus uno que no es vPro. Y ese es el valor que tenemos que ser capaces de elegir. No obstante, evidentemente, para alumnos tendremos en entornos Windows soluciones como los ProBook X360 de generación 5, generación 7, entornos convertibles. Para el profesorado, máquinas convertibles o no, con procesadores Intel como puedan ser los 430 o convertibles como el 830 con Core i3, Core i5, Core i7 disponibles. Y en entornos Chromebook, Intel nos ofrece junto con HP soluciones desde Clamshell de 180 grados con el mínimo coste posible, con resistencia a caídas de hasta 80 centímetros al suelo, entornos convertibles con soporte de tinta digital basado en tecnología Wacom, así como dispositivos de 14 pulgadas más pensado bien para bachillerato o para entornos de profesorado que quieran trabajar sobre tecnologías Google y Chrome OS. Muchas gracias, José Luis. Pues como veis, hemos repasado cuáles son los pilares de este marco de transformación digital. Hemos visto que se trata de un viaje muy bien estructurado, pero que requiere siempre de una parada en boxes para analizar. Cuéntanos, Isabel. Bueno, como veis y como han comentado antes nuestro compañero Carlos, existe ese itinerario ordenado que nos va a permitir y facilitar esa transformación. Pero lo más importante de todo esto es que ya estamos midiendo esa transformación. Recogimos datos. Este que os presento aquí en esta diapositiva representa a un centro que inició su proceso de transformación en el 2019, veis que 2020 fue el curso 19-20, pero fue a principios de en septiembre cuando se tomaron estos datos. Se midió cómo estaban en diferentes áreas. Aquí os ponemos esa estructura de marco que habéis visto en la primera parte de este webinar: liderazgo y visión, espacios, enseñanza y aprendizaje modernos y plan tecnológico. Veis ahí como en cada uno de esas regletas, ¿no? Vemos ahí las diferentes áreas: cultura de cambio, planificación, demás. Entonces, el dato que tenéis en azul clarito son los datos de inicio, lo que se tomó antes de la pandemia, que fue en septiembre de 2019, y en qué situación estaba el centro. Lo que hemos recogido este curso en 2021 han sido una subida, un crecimiento en muchos de esos indicadores tremendo después de trabajar en este tipo de espacios y con la tecnología que os hemos presentado antes, ¿no? Fijaos, un crecimiento de casi 54 puntos en lo que es la cultura de cambio en la propia organización, de un 32 puntos en lo que es planificación, es decir, la percepción de los diferentes usuarios, que pueden ser estudiantes, docentes, los propios líderes, de cómo estaban y cómo se ven ahora. Redes de intercambio, de que prácticamente era un centro muy de puertas para adentro a cómo ahora se están abriendo hacia el exterior.
y desde luego la percepción sobre la inclusión y accesibilidad, que en una primera medida no se tomaron referencias y ahora bueno, pues se posicionan casi en un 79%, ¿no? A nivel de accesibilidad, de diseño, de espacios y de gestión digital, de lo que son espacios de aprendizaje innovadores, ha habido un crecimiento también importante. Sobre todo, como os digo, de diseño abierto y accesible, no solo en un aula que puedan equipar como este aula RTC, sino que es contagioso hacia otras, ¿no? Entonces, esa percepción sobre el uso de los espacios se ha, digamos, extendido, ¿no?, a otras zonas del centro. A nivel de pedagogía, bueno, pues los profesores siguen trabajando. Es verdad que había un recorrido ya iniciado, una necesidad de los docentes, pero es verdad que ha habido una apuesta fuerte por lo que son proyectos y demás por parte de los diferentes departamentos y eso ha sido percibido por la comunidad, ¿no?, en diferentes aspectos. Y en plan tecnológico avanza despacito. Ahí es donde vemos, bueno, quizá un crecimiento un poquito menor, hubo una apuesta inicial, van despacito pero con paso firme. Sobre una estrategia muy concreta y acompañado de los profesionales pues, que les van orientando sobre qué adquirir y en qué momento, ¿no?, para que todo lo que uno pues, compra e implementa en el centro pues, realmente se utilice, ¿no? Así que bueno, esta foto a mí me fascina, creo que es algo muy representativo de lo que estamos haciendo y del impacto que tiene en los centros, Lidia. Pues como has comentado, se trata también de inspirar, de crear puentes, relaciones, colaboración, con lo cual primero damos las gracias a todos y mientras vemos si alguien quiere hacer alguna pregunta, voy pasando ejemplos de aulas, concretamente 3, pero son numerosas en todos los sentidos, porque espero realmente que os puedan inspirar. Y haciendo eso, os doy la gracia a todos por haber participado. Espero que os gusten las fotos y que, ¿por qué no?, os inspiréis a emprender ese viaje a vuestro ritmo con las fases necesarias hasta donde vosotros queráis, pero sabiendo que estaréis siempre acompañados de la mano de HP Intri y de sus embajadores, que somos nosotros. Así que abrimos para preguntas y si no, os damos de nuevo las gracias por habernos acompañado. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la siguiente. Aprovecho para comentaros que cada martes y cada jueves tendremos unas breves píldoras de 15 minutos para analizar pormenorizadamente cada uno de los aspectos que hemos visto hoy. Gracias de nuevo. Hasta luego. Adiós, gracias.